Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en un libro que resulta extraordinariamente relevante para nuestros tiempos, La Era de la Ansiedad de Roberto Palacio. Vivimos en una época donde la salud mental ha dejado de ser un tema tabú para convertirse en una conversación central de nuestra sociedad. Sin embargo, a pesar de esta apertura al diálogo, muchos de nosotros seguimos luchando en silencio contra lo que Palacio describe acertadamente como la epidemia silenciosa del siglo XXI, la ansiedad. Este libro no es simplemente otro manual de autoayuda. Es una exploración profunda y matizada de cómo la sociedad moderna, con sus avances tecnológicos y sus presiones constantes, ha creado el ambiente perfecto para que la ansiedad florezca. Pero más allá de describir el problema, Palacio nos ofrece una perspectiva única sobre cómo podemos navegar este terreno complejo sin perder nuestra esencia ni nuestra paz mental. A lo largo de este episodio, exploraremos los puntos más reveladores de esta obra fascinante. Veremos cómo la ansiedad se ha convertido en una compañera constante para muchos de nosotros, pero también descubriremos las herramientas y estrategias que podemos emplear para recuperar el control de nuestras vidas y nuestras mentes. Comenzamos nuestro viaje explorando cómo hemos llegado a este punto. Roberto Palacio dedica una parte sustancial de su obra a explicar la perfecta tormenta que ha dado lugar a lo que él denomina la era de la ansiedad. Imaginen por un momento cómo era la vida hace apenas 2 décadas. Al salir del trabajo, realmente salíamos del trabajo. Las preocupaciones laborales quedaban en la oficina y nuestros hogares eran verdaderos santuarios de desconexión. Hoy, esa línea divisoria se ha difuminado casi por completo. Nuestros teléfonos inteligentes nos mantienen permanentemente conectados, no solo con nuestras responsabilidades laborales, sino con un flujo interminable de información, notificaciones y demandas de atención. Palacio profundiza en cómo esta hiperconectividad ha reconfigurado fundamentalmente nuestros cerebros. Ya no experimentamos momentos de verdadero descanso. Incluso cuando intentamos relajarnos, una parte de nuestra mente está en constante alerta, esperando el siguiente correo electrónico importante o la próxima notificación urgente. El autor nos presenta un concepto fascinante que él llama la paradoja de la conectividad moderna. Mientras más conectados estamos digitalmente, más desconectados nos sentimos de nosotros mismos y de nuestras necesidades fundamentales. Esta desconexión interna, argumenta Palacio, es uno de los principales catalizadores de la ansiedad contemporánea. El síndrome del domingo por la tarde, ese momento en que la ansiedad comienza a crecer ante la perspectiva de la semana laboral que se avecina, se ha convertido en un estado casi permanente para muchas personas. Ya no es solo el domingo, es cada noche, cada momento de pausa, cada intento de desconexión que se ve interrumpido por la culpa de no estar siendo productivo. Este estado de alerta permanente está teniendo efectos profundos en nuestra neurobiología. Palacio explica cómo nuestro sistema nervioso, diseñado evolutivamente para manejar amenazas puntuales y concretas, se encuentra ahora en un estado de activación constante. Es como si nuestro cerebro estuviera corriendo una maratón sin fin, sin tiempo para recuperarse y regenerarse. El segundo aspecto crucial que Palacio analiza en su obra es el papel fundamental que juegan las redes sociales en la escalada de la ansiedad contemporánea. Este análisis va mucho más allá de la simple adicción a las pantallas. Se adentra en cómo estos espacios digitales han transformado fundamentalmente nuestra forma de percibirnos a nosotros mismos y de relacionarnos con los demás. El autor presenta una investigación exhaustiva que demuestra cómo el uso intensivo de redes sociales está directamente correlacionado con el aumento en los niveles de ansiedad, especialmente entre los jóvenes. Pero lo más interesante no son solo los datos estadísticos, sino la explicación psicológica detrás de este fenómeno. Palacio introduce el concepto de comparación social ascendente perpetua, un fenómeno que se ha intensificado exponencialmente con las redes sociales. En el pasado, nos comparábamos principalmente con nuestro círculo inmediato, vecinos, compañeros de trabajo, amigos cercanos. Ahora, gracias a plataformas como Instagram, Twitter y LinkedIn, nos encontramos constantemente expuestos a las versiones más pulidas y exitosas de miles de personas alrededor del mundo. El autor nos presenta el caso de María, una profesional de 28 años, cuya rutina matutina ilustra perfectamente este fenómeno. Cada mañana, antes incluso de salir de la cama, María dedica media hora a scrollear por sus redes sociales. En esos 30 minutos, es bombardeada con imágenes de vidas aparentemente perfectas, antiguos compañeros de universidad celebrando ascensos importantes, conocidos disfrutando de vacaciones exóticas, amigos anunciando compromisos y logros profesionales.
Lo que hace que este ejemplo sea particularmente poderoso es cómo Palacio desentraña las capas psicológicas de esta experiencia aparentemente mundana. Cada imagen que María ve activa pequeños detonantes de inseguridad y autoduda. No es solo la envidia superficial lo que está en juego, sino una profunda sensación de inadecuación que se va construyendo gradualmente con cada scroll. El autor profundiza en cómo las redes sociales han creado lo que él llama el efecto vitrina, nos hemos convertido en curadores obsesivos de nuestra propia imagen pública, mientras simultáneamente somos espectadores de las vitrinas cuidadosamente curadas de otros. Este ciclo perpetuo de exhibición y observación genera un estado constante de autoconciencia heightened que alimenta la ansiedad. Uno de los aspectos más fascinantes y reveladores del libro de Roberto Palacio es su profunda exploración de la biología de la ansiedad. El autor realiza un trabajo excepcional al desmantelar la idea errónea de que la ansiedad es simplemente una debilidad personal o una falta de carácter. En su lugar, nos presenta una explicación científica y accesible de cómo nuestro cerebro y cuerpo responden a las amenazas percibidas en el mundo moderno. Palacio utiliza una metáfora brillante que nos ayuda a comprender este complejo sistema. Nuestro sistema nervioso funciona como una sofisticada alarma antiincendios. En el pasado evolutivo de nuestra especie, esta alarma estaba perfectamente calibrada para activarse solo ante amenazas reales y significativas, el equivalente a un verdadero incendio. Sin embargo, en el mundo actual, esta misma alarma está respondiendo a una multitud de falsos positivos, el humo de una tostada quemada, por así decirlo. El autor profundiza en la neurobiología del estrés, explicando cómo la amígdala, una estructura cerebral crucial en nuestro sistema de alarma, no distingue entre una amenaza física real y la ansiedad que nos genera un correo electrónico urgente del jefe o una notificación de la tarjeta de crédito. En ambos casos, nuestro cuerpo responde activando el sistema nervioso simpático, liberando cortisol y adrenalina, preparándonos para una respuesta de lucha o huida que, en el contexto moderno, rara vez necesitamos realmente. Lo más preocupante, señala Palacio, es cómo este estado de activación constante está afectando a nuestro cerebro a largo plazo. La exposición crónica al estrés puede llevar a cambios estructurales en regiones cerebrales cruciales para la regulación emocional y la toma de decisiones. El autor presenta estudios recientes que muestran cómo la ansiedad crónica puede afectar la plasticidad cerebral y alterar las conexiones neuronales en áreas clave como el hipocampo y la corteza prefrontal. Un aspecto particularmente interesante que Palacio desarrolla es el concepto de sensibilización progresiva. Explica cómo nuestro sistema nervioso, al estar constantemente expuesto a niveles elevados de estrés, se vuelve cada vez más sensible a los estímulos ansiógenos. Es como si el termostato de nuestra ansiedad se fuera ajustando gradualmente hacia abajo, necesitando cada vez menos provocación para disparar una respuesta de estrés completa. Sin embargo, el autor no se queda solo en la explicación del problema. Nos muestra cómo este conocimiento sobre la biología de la ansiedad puede ser empoderador. Entender que nuestras respuestas ansiosas tienen una base biológica nos ayuda a dejar de culparnos por ellas y nos permite abordarlas de manera más efectiva y compasiva. En este capítulo crucial, Palacio aborda uno de los aspectos más insidiosos de nuestra cultura moderna, la obsesión por la productividad y cómo ésta se ha convertido en una fuente significativa de ansiedad. El autor desentraña magistralmente lo que él denomina el mito de la optimización perpetua, la creencia de que siempre podemos y debemos estar haciendo más, siendo más eficientes, y maximizando cada momento de nuestro día. El autor nos introduce al concepto de productividad tóxica, un fenómeno que ha florecido especialmente en la era digital. Describe cómo la proliferación de aplicaciones de productividad, técnicas de gestión del tiempo y la cultura del hustle han creado una presión insostenible por estar constantemente optimizando nuestro rendimiento. Esta presión, paradójicamente, puede terminar socavando nuestra capacidad real para ser productivos. Palacio presenta el caso de Carlos, un ejecutivo de tecnología cuya historia resulta dolorosamente familiar para muchos de sus lectores. Carlos había adoptado todos los hábitos que los gurús de la productividad recomiendan, se levantaba a las 5 de la mañana para su rutina matutina milagrosa, había optimizado cada aspecto de su día usando diversas aplicaciones de seguimiento y seguía religiosamente las técnicas de gestión del tiempo más populares. Sin embargo, la presión por mantener este nivel de optimización le estaba generando insomnio, ataques de pánico y una sensación constante de estar fallando cuando no podía mantener estos estándares imposibles. El autor profundiza en cómo esta obsesión por la productividad está relacionada con lo que él llama la economía de la atención. En un mundo donde nuestra atención es constantemente mercantilizada y fragmentada, la capacidad de mantenerse enfocado se ha convertido en una forma de capital.
Esto ha llevado a una situación donde sentimos que cualquier momento de descanso o improductividad es una oportunidad perdida para avanzar en la interminable carrera por el éxito. Palacio dedica especial atención a cómo la pandemia y el auge del trabajo remoto han exacerbado esta tendencia. Con la difuminación de los límites entre el trabajo y el hogar, muchas personas se han encontrado atrapadas en un ciclo de productividad constante, sintiendo que nunca están haciendo lo suficiente. El autor argumenta que esta mentalidad de siempre encendido está creando una generación de trabajadores exhaustos y ansiosos. Sin embargo, el aspecto más valioso de este capítulo es cómo Palacio nos muestra una salida de esta trampa. Introduce el concepto de productividad sostenible, un enfoque que reconoce la importancia del descanso, la recuperación y los límites saludables. Nos muestra cómo la verdadera productividad no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las cosas correctas de manera sostenible y significativa. Roberto Palacio dedica un capítulo fascinante y extenso a lo que él considera uno de los pilares fundamentales en la lucha contra la ansiedad, el sueño. En una sociedad que glorifica el sacrificio del descanso en pos de la productividad, el autor nos presenta una perspectiva revolucionaria sobre la importancia crucial del sueño en nuestra salud mental. La investigación que Palacio presenta es contundente: la privación del sueño no solo aumenta significativamente nuestros niveles de ansiedad, sino que también altera fundamentalmente nuestra capacidad para manejar el estrés cotidiano. El autor explica cómo durante el sueño, especialmente en las fases de sueño profundo, nuestro cerebro realiza procesos esenciales de limpieza y reorganización neuronal que son fundamentales para nuestra estabilidad emocional. El autor nos introduce al concepto de deuda de sueño acumulativa, un fenómeno particularmente relevante en nuestra época. Explica cómo pequeñas reducciones en nuestras horas de sueño, que pueden parecer insignificantes en el día a día, se van acumulando hasta crear un déficit significativo que afecta profundamente nuestra resistencia al estrés y nuestra capacidad de regulación emocional. A través del libro, Palacio nos presenta el caso de Ana, una estudiante de medicina cuya historia ilustra perfectamente esta problemática. Ana, convencida de que podía recuperar el sueño perdido durante los fines de semana, mantenía un horario de sueño errático durante la semana, durmiendo apenas 4 o 5 horas por noche. Su razonamiento era que necesitaba esas horas extras para estudiar y mantenerse al día con sus responsabilidades académicas. Sin embargo, como explica el autor, esta estrategia terminó siendo contraproducente. Ana comenzó a experimentar dificultades cada vez mayores para concentrarse durante sus clases. Su ansiedad ante los exámenes, que siempre había sido manejable, comenzó a intensificarse hasta el punto de provocarle ataques de pánico. Lo más preocupante era que su capacidad de retención y comprensión del material de estudio se había deteriorado significativamente, lo que la llevaba a necesitar más tiempo para estudiar, creando así un círculo vicioso de privación de sueño y ansiedad creciente. Palacio profundiza en cómo la falta de sueño afecta específicamente a nuestro sistema de respuesta al estrés. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestra amígdala, el centro de procesamiento emocional del cerebro, se vuelve hipersensible, mientras que nuestra corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional y el control de impulsos, ve reducida su capacidad de regulación. Es como si nuestro cerebro estuviera funcionando con el acelerador a fondo pero sin frenos efectivos. En este capítulo crucial, Palacio aborda uno de los desafíos más significativos de nuestra era digital: la necesidad de establecer y mantener límites saludables en un mundo que constantemente los desafía. El autor argumenta que la incapacidad para establecer límites claros se ha convertido en una de las principales fuentes de ansiedad en la sociedad moderna, especialmente en el contexto del trabajo remoto y la conectividad constante. El autor introduce el concepto de límites porosos, un fenómeno que se ha vuelto endémico en la era digital. Describe cómo la tecnología ha creado una situación donde las fronteras tradicionales entre trabajo y vida personal, entre tiempo público y privado, entre disponibilidad y descanso, se han vuelto cada vez más difusas y difíciles de mantener. Para ilustrar este punto, Palacio nos presenta el caso de Laura, una diseñadora freelance cuya experiencia refleja una lucha común en la economía digital. Al inicio de su carrera independiente, Laura operaba bajo la creencia de que estar siempre disponible para sus clientes era la clave del éxito profesional. Respondía correos electrónicos durante las cenas familiares, aceptaba llamadas de trabajo en cualquier momento del día y modificaba constantemente sus horarios personales para acomodar las demandas de sus clientes. El autor describe meticulosamente cómo esta falta de límites comenzó a erosionar no solo su bienestar mental, sino también la calidad de su trabajo y sus relaciones personales.
La ansiedad constante ante la posibilidad de perder oportunidades o decepcionar a sus clientes la mantenía en un estado perpetuo de alerta, afectando su creatividad y su capacidad para disfrutar de momentos de verdadero descanso. Palacio profundiza en lo que él llama el costo oculto de la disponibilidad constante. Explica cómo la falta de límites claros no solo afecta nuestra salud mental, sino que también envía mensajes subconscientes a los demás sobre cómo permitimos que nos traten. Cuando no establecemos límites saludables, inadvertidamente estamos enseñando a los demás que nuestro tiempo y bienestar no son valiosos. El autor introduce un concepto fascinante que denomina la paradoja de los límites. Mientras más claros y firmes son nuestros límites, más valiosos nos volvemos profesionalmente y más respeto generamos en nuestras relaciones personales. Contrariamente a la creencia común de que establecer límites puede perjudicar nuestras oportunidades profesionales, Palacio argumenta que los límites bien establecidos nos permiten ofrecer un trabajo de mayor calidad y mantener relaciones más saludables y sostenibles a largo plazo. A través del capítulo, el autor comparte estrategias prácticas para establecer y mantener límites saludables en la era digital. Enfatiza la importancia de crear rituales claros de inicio y fin de la jornada laboral, establecer horarios específicos para la comunicación profesional y aprender a decir no de manera asertiva pero respetuosa. También aborda cómo comunicar estos límites de manera efectiva a colegas, clientes y seres queridos, reconociendo que el establecimiento de límites es tanto una habilidad de comunicación como una práctica de autocuidado. En este capítulo revelador, Roberto Palacio aborda una de las herramientas más poderosas y, a menudo, malentendidas en el manejo de la ansiedad, el mindfulness. El autor se aleja deliberadamente de la visión superficial y comercializada que a veces encontramos en los medios, para presentarnos una exploración profunda y matizada de cómo la atención plena puede transformar nuestra relación con la ansiedad. Palacio comienza desmitificando el mindfulness. No lo presenta como una solución mágica o una cura instantánea para la ansiedad, sino como una práctica fundamentada en la neurociencia que, cuando se implementa de manera consistente y adecuada, puede ayudarnos a desarrollar una relación más saludable con nuestros pensamientos ansiosos. El autor nos presenta el caso de Miguel, un ejecutivo de alto nivel que inicialmente rechazaba el mindfulness por considerarlo una pérdida de tiempo y una moda New Age. Miguel, como muchos profesionales de su nivel, se enorgullecía de su capacidad para mantenerse ocupado y productivo constantemente. Sin embargo, tras experimentar varios ataques de pánico que lo llevaron a la sala de emergencias, se vio obligado a reconsiderar su postura. La transformación de Miguel, que Palacio detalla meticulosamente, no fue instantánea ni dramática. Comenzó con solo 5 minutos diarios de meditación guiada, una práctica que inicialmente le resultaba incómoda y hasta frustrante. El autor utiliza esta experiencia para ilustrar un punto crucial: el mindfulness no se trata de vaciar la mente o alcanzar un estado de calma perfecta, sino de desarrollar una nueva forma de relacionarnos con nuestros pensamientos y sensaciones. A través del capítulo, Palacio explica cómo el mindfulness actúa sobre los mecanismos neurológicos de la ansiedad. Presenta estudios recientes que demuestran cómo la práctica regular de la atención plena puede fortalecer las conexiones en la corteza prefrontal, la región del cerebro responsable de la regulación emocional y la toma de decisiones conscientes. Al mismo tiempo, esta práctica puede ayudar a reducir la reactividad de la amígdala, nuestro centro de respuesta al miedo y la ansiedad. El autor introduce el concepto de espacio de respuesta, una idea fundamental en la práctica del mindfulness. Explica cómo, a través de la práctica regular, podemos desarrollar la capacidad de crear un pequeño espacio entre un estímulo ansioso y nuestra respuesta a él. Este espacio, aunque puede parecer minúsculo, nos da la oportunidad de elegir cómo queremos responder en lugar de reaccionar automáticamente desde la ansiedad. En este capítulo fundamental, Palacio nos sumerge en una exploración profunda de la íntima conexión entre nuestra salud física y mental. El autor presenta una visión holística de la ansiedad, argumentando que no podemos abordar efectivamente los desafíos de la salud mental sin considerar su dimensión corporal. El autor comienza presentando evidencia científica convincente sobre cómo nuestro estado físico influye directamente en nuestra vulnerabilidad a la ansiedad. No se trata simplemente de la conocida relación entre el ejercicio y el estado de ánimo, sino de una compleja red de interacciones que involucran nuestro sistema nervioso, hormonal e inmunológico. Para ilustrar esta conexión, Palacio nos presenta el caso de Patricia, una profesional del sector tecnológico que pasaba más de 10 horas diarias sentada frente a su computadora. Como muchos trabajadores modernos, Patricia había normalizado completamente el sedentarismo y el descuido de su cuerpo en aras de la productividad.
Sus niveles de ansiedad habían aumentado gradualmente durante años, llevándola a buscar soluciones exclusivamente en el ámbito psicológico, terapia, medicación, técnicas de respiración. El autor detalla cómo la transformación de Patricia comenzó cuando empezó a prestar atención a las señales de su cuerpo. La incorporación de movimiento regular en su rutina diaria no solo mejoró su condición física, sino que también tuvo un impacto profundo en sus niveles de ansiedad. Palacio utiliza este caso para introducir el concepto de memoria somática, explicando cómo nuestro cuerpo almacena y procesa el estrés y la ansiedad. A lo largo del capítulo, el autor profundiza en lo que él llama el ciclo de retroalimentación cuerpo-mente. Explica cómo la ansiedad no es simplemente un fenómeno mental, sino que se manifiesta en una serie de respuestas físicas, tensión muscular, alteraciones en la respiración, cambios en la postura. Estas manifestaciones físicas, a su vez, envían señales al cerebro que pueden intensificar la experiencia de la ansiedad. Palacio introduce el concepto de coherencia psicofísica, un estado en el que nuestro cuerpo y mente trabajan en armonía. Argumenta que muchas de nuestras prácticas modernas, como pasar horas en posiciones corporales tensas mientras trabajamos, ignorar las señales de hambre o fatiga, o mantener patrones respiratorios superficiales, crean una desconexión fundamental entre cuerpo y mente que exacerba la ansiedad. El autor dedica especial atención a la importancia del movimiento consciente. No se trata solo de hacer ejercicio por razones estéticas o de salud cardiovascular, sino de reconocer el movimiento como una herramienta fundamental para procesar y liberar la ansiedad acumulada. Explica cómo diferentes formas de movimiento, desde el yoga hasta el baile, desde caminar en la naturaleza hasta practicar deportes, pueden ofrecer diferentes beneficios para el manejo de la ansiedad. En este capítulo revelador, Palacio aborda uno de los aspectos más paradójicos de nuestra era digital, como, a pesar de estar más conectados que nunca, el aislamiento social se ha convertido en uno de los principales catalizadores de la ansiedad contemporánea. El autor profundiza en cómo la pandemia y el aumento del trabajo remoto han exacerbado esta tendencia, creando lo que él denomina la paradoja de la conexión digital. El autor comienza presentando una investigación sorprendente sobre cómo el aislamiento social afecta nuestro cerebro de manera similar al dolor físico. A través de estudios de neuroimagen, se ha descubierto que la soledad activa las mismas regiones cerebrales que se activan cuando experimentamos dolor físico. Esta revelación nos ayuda a entender por qué el aislamiento puede ser tan devastador para nuestra salud mental. Palacio nos presenta el caso de un grupo de profesionales que, durante la pandemia, enfrentaron este desafío de manera innovadora. Comenzaron con reuniones informales por Zoom, simplemente para mantenerse en contacto durante el confinamiento. Lo que comenzó como conversaciones casuales evolucionó hacia lo que el autor denomina un círculo de apoyo virtual. En estas reuniones, los participantes comenzaron a compartir abiertamente sus experiencias con la ansiedad, descubriendo que muchos de sus miedos y preocupaciones eran sorprendentemente similares. El autor utiliza este ejemplo para ilustrar un concepto que él llama el poder de la vulnerabilidad compartida. Explica cómo el acto de compartir nuestras experiencias con la ansiedad, lejos de ser una muestra de debilidad, puede convertirse en una fuente de fortaleza colectiva. Cuando normalizamos estas conversaciones, creamos espacios seguros donde otros pueden sentirse comprendidos y apoyados. A través del capítulo, Palacio profundiza en cómo la comunidad puede actuar como un amortiguador natural contra la ansiedad. Presenta estudios que demuestran cómo el apoyo social puede modular nuestra respuesta al estrés a nivel fisiológico, reduciendo los niveles de cortisol y aumentando la producción de oxitocina, la hormona relacionada con la confianza y el vínculo social. El autor introduce el concepto de resiliencia colectiva, explicando cómo las comunidades fuertes no solo nos ayudan a sobrellevar los momentos difíciles, sino que también nos permiten crecer y transformarnos a través de ellos. Argumenta que, en un mundo cada vez más individualista, la construcción intencional de comunidades de apoyo se ha convertido en una necesidad fundamental para nuestra salud mental. En este capítulo final, Palacio nos invita a mirar hacia el futuro con una perspectiva tanto realista como esperanzadora. El autor argumenta que, si bien no podemos eliminar completamente la ansiedad de nuestras vidas, ni deberíamos, ya que en niveles manejables cumple una función adaptativa, sí podemos transformar radicalmente nuestra relación con ella. El autor comienza este capítulo presentando una visión innovadora de lo que él llama la empresa consciente del siglo XXI. Nos presenta el caso de una compañía tecnológica que decidió abordar la ansiedad no como un problema individual de sus empleados, sino como un desafío sistémico que requería soluciones organizacionales.
Esta empresa implementó cambios significativos en su cultura laboral, estableció horas de desconexión obligatorias, creó espacios dedicados para la práctica de mindfulness, promovió el ejercicio durante la jornada laboral y, quizás lo más importante, capacitó a sus líderes en el reconocimiento y manejo del estrés tanto propio como de sus equipos. Los resultados de esta transformación fueron sorprendentes. No solo se observó una disminución significativa en los niveles de ansiedad reportados por los empleados, sino que también se registró un aumento en la productividad, la creatividad y la satisfacción laboral. Palacio utiliza este ejemplo para ilustrar uno de los argumentos centrales de su libro, que el bienestar mental no está reñido con el rendimiento, sino que es su fundamento esencial. El autor introduce el concepto de prosperidad sostenible, una visión del éxito que integra el bienestar mental como componente fundamental. Argumenta que necesitamos repensar fundamentalmente cómo definimos el progreso, tanto a nivel individual como social. En lugar de ver la ansiedad como un costo necesario del éxito, Palacio propone un modelo donde la salud mental se convierte en el cimiento sobre el cual construimos nuestros logros. A través del capítulo, el autor desarrolla lo que él llama los pilares de la resiliencia futura. Estos incluyen la integración consciente de la tecnología en nuestras vidas, el cultivo de conexiones sociales significativas, la práctica regular de autocuidado y el desarrollo de una mayor conciencia colectiva sobre la salud mental. Palacio concluye con una reflexión poderosa sobre la oportunidad que nos presenta la actual crisis de ansiedad. Argumenta que este momento de desafío colectivo también nos ofrece la posibilidad de repensar fundamentalmente cómo queremos vivir y trabajar. Nos invita a imaginar y crear juntos un futuro donde el bienestar mental no sea un lujo o un objetivo secundario, sino el centro desde el cual construimos nuestras vidas y sociedades. El autor enfatiza que este cambio no ocurrirá de la noche a la mañana, ni será impulsado únicamente por grandes instituciones o políticas. En cambio, comienza con cada uno de nosotros, con las pequeñas decisiones diarias que tomamos, con la forma en que elegimos relacionarnos con nosotros mismos y con los demás, y con nuestra disposición a priorizar genuinamente nuestro bienestar mental y el de quienes nos rodean. Al llegar al final de nuestro episodio de hoy, es importante reflexionar sobre las profundas revelaciones que Roberto Palacio nos presenta en la era de la ansiedad. Este libro no solo nos ayuda a entender la epidemia de ansiedad que caracteriza a nuestra época, sino que nos proporciona un marco para comprender cómo hemos llegado hasta aquí y, más importante aún, hacia dónde podemos dirigirnos. A través de nuestro análisis, hemos explorado cómo la hiperconectividad y las redes sociales han transformado fundamentalmente nuestra relación con la ansiedad, convirtiéndola en una compañera constante en lugar de una respuesta ocasional al peligro. Hemos visto cómo la difuminación de los límites entre trabajo y vida personal, junto con la presión constante de la comparación social, han creado un caldo de cultivo perfecto para la ansiedad crónica. Sin embargo, el mensaje de Palacio no es de desesperanza. A través de su análisis profundo y matizado, nos muestra que entender estos mecanismos es el primer paso para recuperar el control de nuestras vidas mentales. La conciencia de cómo la tecnología y las estructuras sociales modernas afectan nuestra psique nos permite comenzar a establecer límites más saludables y desarrollar una relación más equilibrada con nuestro mundo hiperconectado. Como siempre, quiero enfatizar que lo que hemos compartido hoy es solo una pequeña muestra de la riqueza de conocimiento y comprensión que ofrece la era de la ansiedad. Los invito a profundizar en estas ideas leyendo el libro completo de Roberto Palacio. En la descripción de este episodio encontrarán el enlace para conseguirlo. Recuerden que aunque los resúmenes y análisis son valiosos, la verdadera transformación viene de sumergirse completamente en las ideas y estrategias que Palacio nos presenta en su obra. Este libro no es solo una lectura, es una invitación a repensar nuestra relación con la tecnología, el trabajo, las relaciones sociales y, en última instancia, con nosotros mismos. Gracias por acompañarnos en este episodio de Obcast. Nos vemos en la próxima entrega, donde seguiremos explorando libros que nos ayudan a entender y mejorar nuestras vidas. Hasta pronto.